Hey, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar nuestra práctica número 2 de nuestro taller. Nos dice, parte 1. Realice el siguiente circuito en Livewire, Proteus o físicamente. Observe su comportamiento y responda a lo que se le pide. Aquí nos dan el circuito y bueno, vamos. Y yo ya lo tengo armado. A declarar que el día de hoy estamos usando un circuito integrado NE555 y estamos explorando un poco sus funciones. Nos dice, presione y suelte constantemente el switch o el botón y observa el comportamiento del LED. Responda, ¿qué sucede con el LED cuando presiona y suelta? Bueno, vamos aquí, lo simulamos y vemos que el switch está abierto y el LED está apagado. Si lo presionamos una vez y lo soltamos, vemos que el LED se queda un momento encendido y luego se vuelve a apagar. Vamos otra vez, se vuelve a apagar. Y eso es lo que hemos respondido. Nos dice, responda, ¿la configuración del circuito NE555 es estable o monoestable? Bueno, ha de aclarar que en este modo el circuito integrado NE555 está configurado como monoestable, porque tiene el modo estable, que sería que de la apatía 3, que es la apatía de salida, está en su punto más bajo, es decir, que casi no pasa corriente, no pasa voltaje. Y también tenemos el modo inestable, que es cuando lo activamos, en la apatía 3 pasará la mayor cantidad de corriente para poder encender el LED. Luego nos dice, conecta un osciloscopio al circuito, conecte el canal 1 al LED y el canal 2 al botón, simule nuevamente y dibuje la gráfica del comportamiento. Bueno, aquí lo vimos y aquí está la gráfica del comportamiento. Presionamos, vemos que sube y está baja. Y esto sería. Como parte 2 nos dice, realice el siguiente circuito y observe su comportamiento. Bueno, nos dan el circuito que debemos de simular y ya lo tengo armado. Aquí vemos que ya tiene diferencia con el primer circuito. Nos dice, responda, ¿qué sucede con el LED cuando simula el circuito? Entonces nos vamos y vemos que aquí tenemos el LED. Vamos a ver qué pasa. Como podemos ver, el LED comienza a parpadear, comienza a iluminarse intermitentemente. Esto se debe a la configuración del circuito integrado NE555. Luego nos dice, ya contestamos, ¿verdad? El LED comienza a encenderse intermitentemente. La siguiente pregunta, responda, ¿la configuración del NE555 es como estable o monoestable? Bueno, como ya lo dijimos, aquí está en una configuración estable. ¿Por qué? Porque no tiene un modo estable. Vemos que la corriente que sale de nuestra apatía número 3, que es la que le proporciona la carga a la LED, está en constante subida y bajada. No tenemos un botón como lo teníamos en el circuito monoestable, con lo que lo podamos detener manualmente, sino que por la propia configuración del NE555 y los capacitores, tenemos que es una configuración estable. Luego nos dice, conecte un osciloscopio en el LED y dibuje la forma de onda observada. Bueno, vamos y ya lo tenemos simulado. Ya tenemos nuestro osciloscopio conectado a la entrada de la LED. Lo abrimos y vemos nuestra señal, nuestra onda. Vemos, como ya les había dicho, que sube y baja constantemente. Esto se debe a la configuración de nuestro circuito integrado. La siguiente pregunta nos dice, calcule el T1, T2 y el periodo total para este circuito. A esto se refieren a la hora de la subida y la bajada y el total de lo que se tarda en encenderse y apagarse la LED. Esto lo hacemos con una serie de fórmulas que aquí las tenemos. Y el total sería la suma de esas dos. Aquí estaría nuestra respuesta. El tiempo de subida sería de 0.10 segundos, el de bajada de 0.04 segundos y el tiempo total sería de 0.14 segundos.
como parte 3 nos dice: realice los siguientes circuitos, deberá dejar constancia del diagrama del circuito y subir un video a la plataforma YouTube para explicar ambos. Bueno, en este caso serían 3. Teniendo en cuenta que la resistencia número 2 es la resistencia que se utiliza para definir el tiempo en la que la señal pasa en estado bajo, haciendo uso de un potenciómetro, realice un circuito estable con el 555 en el que pueda variar con el potenciómetro la velocidad a la que el LED se enciende y apaga. En resumen, tenemos en cuenta que en estos circuitos la R2, que sería la resistencia que está abajo, es la resistencia con la que nosotros definimos la velocidad a la que está encendiéndose y apagándose nuestro LED. Entre más grande, más lento será. Entonces, lo que vamos a hacer es un circuito estable como el anterior, solo que en vez de una resistencia fija, vamos a usar un potenciómetro para poder variar la velocidad a la que la LED se enciende y se apaga. Luego dice realizar con 2 LEDs y un NE555 unas luces intermitentes, mientras una está apagada, la otra está encendida. Además, agregar el control de velocidad. Lo mismo de este inciso, solo que con 2 LEDs. Entonces, nos vamos aquí. Y si nosotros, aquí ya lo tenemos armado. Y si nosotros lo quisiéramos hacer solo con una LED, nosotros ya sabemos que de nuestra apatía 3 es de donde sale la carga. Entonces, se la conectamos. Y esta, bueno, pues se la conectamos a tierra. Vamos a poner una tierra. Y listo. Y nuestro circuito quedaría así. Vemos que la luz es intermitente. Nuestro potenciómetro es de 100 kilo ohms. Ahí lo podemos ver. Si nosotros lo bajamos, vemos que va más rápido la velocidad de la LED de encenderse y apagarse. Y si nosotros lo subimos al tope, vemos que se tarda mucho más en encenderse y apagarse. Lo ponemos en medio. Es normal. Y si lo bajamos completo, se queda encendido. Eso es porque la resistencia prácticamente es 0. Pero si lo subimos al 5%, vemos que ya afecta y nuestra nuestra LED, empieza a encenderse y apagarse muy rápido. Y bueno, y si ahora lo queremos con las 2 LEDs, tenemos que hacer unos pequeños cambios. Como ya habían visto, nuestra salida de la primera LED va a salir de la apatía 8 y la LED la vamos a conectar a otra LED con su resistencia en serie, ¿verdad? Y la vamos a alimentar con nuestra apatía 3. Aquí vemos que está conectada a tierra. Esto lo podemos quitar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo ponemos al 50 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ahí lo tenemos. Con 2 LEDs tenemos que están intermitentes, ¿verdad? Mientras una se enciende, la otra se apaga y viceversa. Y si nosotros subimos la resistencia aquí, nuestro potenciómetro, vemos que van más lento. Lo ponemos al 100, van más lento. Y si nosotros lo bajamos ahí 16%, vemos que van mucho más rápido nuestras luces intermitentes. Si nosotros lo bajamos a 0, vemos que solo se queda encendida la que viene directamente de la salida de carga de nuestro circuito integrado. Lo volvemos a subir al 50. Tenemos nuestras luces intermitentes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que si creen que a alguien más le puede servir, compártanlo. Y nos vemos en algún otro video. Chao.